Si este podcast te hace bien, te acompaña, te ayuda a pensar o a no sentirte sola, hay una forma de colaborar para que siga existiendo. Comadre se sostiene gracias a su membresía, personas que eligen colaborar para que las voces y las experiencias que no siempre tienen representatividad existan. Ser parte es una manera activa de crear el mundo que queremos habitar. Encontrad todas las opciones para ser miembro o colaboradora en nuestro Instagram o en la descripción de este episodio. Gracias por estar acá y ahora sí, arrancamos. Fue súper difícil acompañar a Mariana que estaba embarazada, no por lo que significa no llevar la panza, porque Sí. yo me iba a convertir en mamá por primera vez, pero no tenía panza. Siempre cuento lo mismo, pero el día que Mariana queda internada porque iban a ser Juana y fue un día a la guardia, porque iba mucho ya a la guardia y estaba en la guardia del hospital, me dice, venite porque van a ser Juana, ya me voy a quedar acá. Me tomo un taxi en el Congreso y le digo al taxista, le digo, te pido por favor que vayas rápido porque voy a ser mamá. Y el chabón se da vuelta y me mira como diciendo, pero No tenés no panza, tenés claro. panza, ¿dónde va? O sea, ¿cómo está? No tenés panza. Se quedó así, le digo, si querés en el viaje te explico, pero metele, ¿viste? Y bueno, era permanentemente tratar de esas situaciones, darlas vuelta y empezar ahí a hablar de los tipos de familia y empezar a hablar de que las dos éramos las mamás y que no era más madre Mariana por llevar la panza y yo por acompañar, porque los óvulos eran míos. Esto es Comadre. Hablamos de lo que sostiene todo. En este episodio hablamos de método ropa y ovodonación. Método ropa y ovodonación. Si bien la ley de fertilidad está vigente desde el año 2013, bueno, los agentes de salud siempre buscan la manera de no cumplir o de poner trabas para que los afiliados desistan. Las trabas más comunes tienen que ver con la cobertura al 100%. Hay algunas obras sociales, mutuales, prepagas que cubren un porcentaje menor. También en cuanto a la cantidad de tratamientos, la realidad es que deberían cubrir 3 tratamientos de alta complejidad por año, y la mayoría solo cubre 3 en total. Después, con respecto a la edad de la mujer y si es con gametos propios o donados, la ley también ahí es muy clara y establece la cobertura con óvulos propios. Y bueno, hay muchas prepagas que el día que cumplís 44 ya dejan de cubrir con gametos propios, entonces ahí también hay un gran porcentaje de reclamos. Por otro lado, la criopreservación también es un punto muy importante en la ley porque por supuesto establece su cobertura al 100% y hay varios también obras sociales o prepagas que no la cubren o la cubren por reintegro en un porcentaje mínimo. Esos casos también se puede reclamar porque la cobertura siempre tiene que ser al 100%. Hay varios mitos que uno puede ir topándose en el camino, pero creo que hay uno muy marcado que tiene que ver con el tema de la edad, que si bien por supuesto el factor de la edad es un factor real que existe, digo, no voy a hablar desde el punto de vista médico, pero sí hay como una cuestión de mito o como sentencia, ¿no? A tal edad, bueno, ya con tus óvulos no, o tal edad es muy difícil. Y bueno, a veces es un peso muy importante y es un mito, ¿no? Porque la edad es una realidad, pero no es una sentencia. Esto de que no te lo van a cubrir, de que es muy difícil que te lo cubran, de que no todas las obras sociales o prepagas tienen que cubrirlo, eso es un mito, porque sí, la ley establece todos los agentes de salud deben cubrir los tratamientos de fertilidad al 100% desde el plan más básico. El tratamiento de ropa es un tratamiento más de alta complejidad, al igual que una FIV, un ICSI, es exactamente lo mismo, donde una de las mujeres aporta sus gametos y otra de las mujeres va a gestar. Acá es muy importante entender que no hay una donación de óvulos, sino que una de las mujeres aporta sus óvulos. Exactamente igual que en una pareja heterosexual en donde un hombre aporta su semen y la mujer va a gestar. Sí, por supuesto acá hay una donación de semen, pero no hay donación de óvulos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sino que una de ellas va a aportar sus gametos. La criopreservación de óvulos está contemplada en la ley, no solo en casos oncológicos, sino que lo que la ley establece es que debe cubrirse siempre y cuando haya alguna cuestión de salud que ponga en riesgo tu salud reproductiva a futuro. Puede ser menopausia precoz, puede ser casos de endometriosis.
No necesariamente tienen que ser casos, como decía anteriormente, oncológicos. Son casos que hay que analizar, porque hay que analizar realmente si hay un diagnóstico, si hay documentación respaldatoria. La documentación básicamente es un resumen de historia clínica donde conste este diagnóstico y la indicación de criopreservar óvulos a efectos de preservar la salud reproductiva a futuro. ¿Cuánto cuesta un procedimiento de fertilidad? Depende de varios factores. Hay bastante diferencia entre algunos centros, manejan valores bastante diferentes. También depende qué tipo de tratamiento vaya a realizarse. Si es de baja complejidad, si es de alta complejidad, si es con donación de gametos, si hay algún estudio genético que haya que contemplar. Pero si hablamos de una fertilización in vitro o una ovodonación, generalmente los tratamientos rondan en los $8.000, $10.000, pero también hay centros que, incluyendo algunas prácticas o algunos estudios, hoy por hoy presentan presupuestos de alrededor de $20.000. Bueno, estamos al aire en un nuevo episodio de Comadre, temporada 7. Un episodio que nos pidieron mucho en la comunidad, salió muy votado. Ahora voy a presentar a nuestra invitada del día de la fecha, pero primero quería hacer unos anuncios, decirles que está abierta la inscripción para la nueva edición de Superrayadas, el Club del Libro de Comadre. Se agotó la edición 1, ahora ya estamos abriendo inscripciones para agosto, que vamos a leer un libro muy interesante curado por Paula, que es la encargada del Club del Libro de Comadre. Así que toda la información la encuentran en @comadrepodcast. Mi nombre es Victoria Viola y hoy estoy con Pamela Viciarelli. ¿Lo dije bien? Perfecto. Muy bien. Que vamos a charlar de ovodonación y método de ropa puntualmente. Contame un poco, más allá de lo que dice tu bio de Instagram, que también quiero que digas dónde encontrarte, ¿quién sos? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Pamela Viciarelli, mamá de Juana y Eva, compañera, esposa de Mariana, con quien elegí transitar la maternidad y también la vida, porque ya hace muchos años que estamos juntas. Nací en un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires, en Arrecifes, y bueno, me vine acá a la ciudad de Buenos Aires a jugar al fútbol y a estudiar, por supuesto. Y bueno, en ese camino del fútbol y el profesionalismo fue como en una cancha me encontré con Mariana, que ella era directora técnica de futsal, y bueno, ahí coincidimos y nunca más nos separamos desde la primera vez que nos vimos. Así que bueno, eso es el resumen un poco de mi vida, que obviamente cambia todos los días porque ser madre te hace pasar por todos los lugares, pero bueno, es así como inicia mi historia. ¿Hace cuánto están juntas? Y ya nos casamos en el 2011, o sea que vamos a cumplir más de casi 15 años, 16 más o menos. Nos casamos al año de que se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Argentina fue el primer país que aprobó la ley de matrimonio igualitario en toda Latinoamérica y el país número 10 o 11 en el mundo. Así que bueno, fue una celebración más que nada política, por decirlo de alguna manera, porque necesitábamos también que festejar el amor, que después de tanto, porque costó un montón esa ley, hubo mucha resistencia de muchísimos sectores. Por suerte fuimos vanguardia en otorgar ese derecho y finalizó en el casamiento. De hecho, siempre contamos que nuestras familias se conocieron en el casamiento porque no habíamos coincidido en otra oportunidad. Nosotras nos casamos al año de estar juntas, decidimos celebrar, así que cuando cumplimos un año nos casamos, dijimos, y así fue. Así que el 18 de noviembre del año 2011 dimos el sí en el registro civil y después hicimos algo muy breve para toda la familia, y bueno, ahí vino mi familia de Arrecifes, mi mamá, mis hermanas y la familia de Mariana, que es de acá, y ahí todos se conocieron y confluyó en este festejo. Qué lindo lo que me contás y que siento que ya va rompiendo muchos mandatos, no solo de género, sino esto de me conocí y al año me casé y voy 15. Sí. Como en muchos sentidos. Y 2 hijas en el medio. Y ahí quiero un poquito entrar. Vos tenés una cuenta con Mariana que se llama
2 madres argentinas. Nosotras desde Comadre las seguimos hace mucho y estuvieron en otro episodio, de hecho, que creo que fue Maternidades Diversas, pero con un audio, y siempre me había quedado pendiente entrevistarlas como invitadas centrales. Y quiero que me cuentes un poco de qué va esa cuenta, qué es lo que visibilizan ustedes ahí. Bueno, esa cuenta creo que la crea y sale a la luz así con tanto amor porque lo hace nuestra comunidad, digamos. En un principio el objetivo de la cuenta era contar nuestro día a día, visibilizar todos los procesos que estábamos pasando, la cantidad de respuestas que no encontrábamos, y empezamos a ver en ese camino que había un montón de personas que le estaba pasando lo mismo. Así que por eso digo que la cuenta le da vida a nuestra comunidad que estaba transitando casi lo mismo que nosotras y no sabían dónde encontrar respuestas, dónde encontrar argumentos para las obras sociales o las prepagas, cómo darse cuenta que querían iniciar un tratamiento, cuál era el correcto que tenían que comenzar. Entonces, a partir de eso y después de visibilizar nuestra historia y las luchas que tuvimos que dar en este camino de la maternidad cuando ni siquiera existía la ley de fertilización asistida, bueno, ahí fue como nuestra cuenta se destapó, se empezó a ser cada vez más conocida y bueno, hoy somos una comunidad hermosa que está ahí dando las respuestas que podemos, visibilizando un montón de casos, defendiendo nuestra ley de fertilización asistida que es hermosa y bueno, y por supuesto en estos tiempos más que nunca cuidando los derechos que supimos conseguir. Sí, no, porque es medio tremendo que uno piensa, no lo van a hacer, pero hay que estar alerta porque en cuanto pueden, o sea, de hecho vos me hablás de que nació de la comunidad y yo me acuerdo que en su momento cuando produjimos Maternidades Diversas nos costó encontrar a alguien que esté visibilizando otras formas de maternar, de gestar, de concebir y me parece re importante que tengan ese espacio, que aparte es súper... siento didáctico. De hecho, nosotras el otro día intercambiando unos audios antes del episodio, yo dije mal una cosa que me parece importante, ahora la vamos a repasar porque es interesante para que se aprenda. Un poco el fin de este episodio es difundir información de valor. Entonces, para empezar a entrar en el tema, otra de las cosas que hicieron o que hiciste con acompañamiento de Mariana es el libro. ¿Querés mostrarlo, que se vea en cámara y contarme un poco? Bueno, este es, ahí está bien. Sí. Este es nuestro cuento. A ver, ahí. Sí, y 2 mamás. Bueno, fue un proceso hermoso. La realidad es de no tener experiencia a publicar nuestro primer cuento. Yo los tengo acá. A publicar nuestro primer cuento infantil con Bianca Ediciones, que es una editorial inclusiva. Fue muy hermoso. La realidad es que sentimos que todavía hoy en 2000, bueno, el cuento es del 2025, seguimos no teniendo respuestas a un montón de cosas, entonces necesitábamos que este cuento llegue a distintos lugares en los cuales nosotros como madres empezamos a transitar desde que llegaron Juana y Eva para poder brindar una herramienta más a la comunidad educativa, a diferentes familias, a un montón de lugares que está llegando el cuento, que cuenta una historia de amor de 2 princesas que se enamoraron y que se casaron y querían tener hijas. Así que bueno, fue un proceso hermoso porque obviamente tuve que quería contar todo, pero es un cuento infantil, juvenil, no puedes abarcar temas complejos, no puedes hablar muy difícil. Bueno, entonces fue un proceso todo de aprendizaje con la editorial porque yo quería que queden marcadas algunas cosas, no quería que sea un cuento que solamente es un cuento que 2 princesas tienen 2 hijas, sino como que hay luchas que tuvieron que dar para que esas hijas lleguen a sus vidas y bueno, es por eso que el cuento es un poco más complejo que un cuento por ahí muy infantil. Cuenta que 2 princesas se enamoraron, que tuvieron que luchar contra un montón de dragones que vivían encerradas en un castillo para ver si ese closet en su momento lo podíamos simbolizar así. Y bueno, después creo que las ilustraciones hacen que el cuento sea muy lindo. Yo estoy muy, muy enamorada acá cuando nosotras nos casamos, que no dice las princesas se casaron, es solamente esa ilustración que lo dice absolutamente todo. Sí. Y bueno, y después, si bien no habla de un proceso de fertilización asistida, habla que las princesas querían ser mamás, entonces fueron a ver a una especialista en princesas y ahí es cuando entra a escena nuestra doctora, que para nosotras, siempre lo digo, fue fundamental en este proceso de
la maternidad, que ahí estamos cuando vamos a la doctora a verla y bueno, ahí comenzó el deseo. Y estamos súper contentas, fue declarado de interés para la comunicación social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El otro día nos entregaron un reconocimiento también. Qué bueno, felicitaciones. Sí, gracias. También por el Congreso de la Nación y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, se agota muy rápido porque es muy necesario todavía para un montón de familias. Es que es muy importante. Lo que se abre con la literatura infantil es tremendo. Yo a Florentino le había comprado en su momento un libro que se llamaba Rey y Rey. Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí. Como para empezar a hablar de las distintas como identidades de género y de cómo es el amor y lo que puede suceder con eso. Y después, cuando tuvo un duelo gestacional, compré un libro que abría a diálogo, porque lo que pasa con los cuentos es que son una semilla que abre una conversación, y para las personas que también necesitamos aprender o desarmar un montón de mandatos, es una forma de amplificar las voces en tu caso, de 2 mujeres lesbianas que eligen maternar, y encontrar las palabras adecuadas, que a mí me da tranquilidad leer literatura escrita por sus protagonistas, porque tiene un encuadre distinto que si una heterosis se pone a escribir sobre 2 princesas. Como me parece muy importante que esta literatura exista como apoyatura para la crianza. O sea, yo un montón, tipo Esi en casa. Ahora, si me lo regalas, te lo voy a dejo. llevar Obvio. para dárselo a Florentino, para leer con él. O sea, es muy útil y me parece que es otro encuadre que está buenísimo para que ahora sí, que vamos a empezar la parte adulta de la conversación, digo, en términos de que esto no va para las infancias. Vamos a hablar un poco del método ropa, pero vamos a plantearlo como si las personas que nos estuvieran escuchando no supieran qué es, porque yo lo abría a conversación en mi comunidad y muchas personas no saben ni lo que significa. ¿Querés contarme un poco? Bueno, el método ropa es un tratamiento de fertilidad de alta complejidad en el cual 2 mujeres deciden hacer un tratamiento para quedar embarazadas. Una de ellas aporta los óvulos a ese tratamiento, mientras la otra va a gestar a ese bebé, que obviamente el tratamiento de fertilidad lo hace el centro de fertilidad con semen, en este caso de un banco de semen. Y bueno, es así como se generan los embriones, de los cuales esos embriones son transferidos, o es transferido, si hay un embrión solo, al cuerpo de la mujer que va a gestar ese bebé. Eso es el método de ropa, que es, como dije antes, un tratamiento de fertilidad de alta complejidad. Es decir que, encuadrado en nuestra ley de fertilización asistida, este tratamiento lo deben cubrir las obras sociales y las prepagas. Tanto el procedimiento en su totalidad como también la medicación que requiere este tratamiento, que es para ambas, porque en nuestro caso, mientras se preparaba el cuerpo de Mariana para recibir esos embriones, yo tuve que tener una estimulación para que me puedan hacer la aspiración folicular y esos folículos que me sacaron sean en el laboratorio fertilizados con el esperma de un donante, que fuimos a una entrevista, otro capítulo hermoso de el banco de semen en este caso. Me gusta que traigas esto porque, entre las cosas, primero quiero dar espacio a un audio que vamos a escuchar de una ginecóloga, donde vamos a hacer doble clic en más lo que es procedimiento médico, para que escuchemos su mirada. Es especialista en fertilidad. Hola, yo soy Micaela Leme, soy médica, especialista en ginecología, obstetricia y medicina reproductiva. Me pueden encontrar en Instagram como doctora.micaleme. La ovodonación es un tratamiento indicado en mujeres que por diferentes motivos no pueden utilizar sus propios óvulos. Algunos ejemplos pueden ser mujeres que tienen una muy baja reserva ovárica o mujeres que están en menopausia. Muchas veces son mujeres que han intentado tratamientos con sus propios óvulos y no logran un embarazo. Algunos casos pueden ser por pacientes que son portadoras de enfermedades genéticas que pueden transmitirse a través de sus óvulos, por lo cual se opta por óvulos de donante. Es una alternativa terapéutica que permitió y permite que muchas personas puedan cumplir su deseo de ser madres.
El proceso consiste en utilizar óvulos donados. Estos óvulos van a ser fertilizados en el laboratorio y esta fertilización se va a realizar con espermatozoides, que pueden ser espermatozoides de la pareja de la paciente o puede ser espermatozoides de banco de semen. Esto va a depender de cada caso en particular. De esta fertilización vamos a obtener embriones y estos embriones son los que vamos a transferir al útero de nuestra paciente. La donante aporta el material genético del óvulo, mientras que la receptora es quien transita el embarazo, la gestación y el nacimiento de ese bebé. Las donantes son mujeres jóvenes que se postulan de manera voluntaria para donar sus óvulos. En Argentina las donaciones son anónimas. Antes de donar, todas son evaluadas de manera médica, o sea, se les realiza una historia clínica completa que incluye antecedentes personales, antecedentes familiares, análisis de laboratorios, evaluación de infecciones y también se estudian enfermedades genéticas frecuentes. Una vez que se completa esta evaluación, la donante realiza una estimulación ovárica que es similar a la estimulación ovárica que hace una paciente que, por ejemplo, va a hacer una fertilización in vitro. Ese mismo proceso se realiza en la donante. Esta estimulación dura más o menos unos 14 días y una vez completado el estímulo se programa lo que es la extracción de los óvulos, que es la punción ovárica. Una vez que nosotros realizamos la punción ovárica, obtenemos los óvulos y pasamos a la parte, digamos, del laboratorio en donde van a ser fertilizados con los espermatozoides. Al mismo tiempo que la donante se está estimulando para obtener sus óvulos, nuestra receptora, o sea, la paciente, va a estar preparando su endometrio, o sea, va a estar preparando su cavidad uterina para poder recibir e implantar al embrión. El concepto de epigenética no significa que la persona gestante pueda modificar el ADN de ese bebé, pero sí que participa de manera activa en su desarrollo biológico desde mucho antes del nacimiento. Y comprender esto para las pacientes que están transitando una ovodonación suele ser algo tranquilizador. Y si hay algo que me gustaría transmitirle a aquellas personas que están por empezar en este camino o que ya lo están transitando, es que la maternidad va mucho más allá de la genética. La maternidad se construye desde el deseo, desde los cuidados, desde el amor, en la gestación, en el nacimiento, en cada momento compartido. El ADN no crea el vínculo se va construyendo día a día. Cuando hablamos de ovodonación es inevitable pensar en el proceso emocional que implica aceptar que el futuro hijo o hija de esa paciente no va a compartir su ADN, su material genético. Y esto se lo conoce como duelo genético. Y acá es donde aparece un concepto muy interesante que es la epigenética. La epigenética estudia cómo el ambiente en el cual se desarrolla un embrión puede influir en la expresión de sus genes. Es decir, cómo algunos genes pueden activarse más o menos según las condiciones que están rodeando a ese embrión, sin modificar la secuencia de ADN. Aunque el ADN del embrión venga del óvulo de la donante, el ambiente uterino también va a participar en el desarrollo. Podríamos decir que el ADN es como una biblioteca y que esa biblioteca está llena de libros. Cada libro representa un gen. Durante el embarazo, el ambiente que rodea a ese bebé va a determinar o va a influir más que determinar cuáles de esos libros se abren, cuáles de esos libros se leen más, cuáles se leen menos o cuáles permanecen cerrados. Y retomando la conversación de todo lo que me dijiste, me parece importante una palabra que vos dijiste, que yo hace un ratito decía que la aprendí intercambiando con vos fuera del aire, que es que una mujer aporta sus óvulos a otra, no dona, porque es distinto de la ovodonación en el caso donde, por ejemplo, yo capaz, madre soltera o madre en pareja con otra persona, mis óvulos por alguna razón no pueden ser fecundados y alguien que puede ser hasta anónimo dona óvulos. En el caso del método de ropa hablamos de aporte. ¿Y por qué hablamos de aporte? Vos me hiciste un paralelismo ahí que me pareció piola mencionar. Sí, hablamos de aporte fundamentalmente porque es un proyecto compartido, es un proyecto de pareja, es un proyecto que uno sueña en la casa, en las charlas cuando se acuesta a dormir y después lo quiere hacer realidad. Entonces, aportar es aportar a ese proyecto de familia que va a empezar a formarse desde que empezás a pensar en un tratamiento de fertilidad. No es donación, porque en el caso de ser donación tiene que entrar en un registro como está
el banco de semen, está el banco de óvulos y es anónimo. Bueno, en este caso no, somos 2 mujeres y una de ellas aporta el material genético para que la otra geste a ese bebé. Es fundamental porque a partir de eso también a veces son muchas las obras sociales que confunden esto y te dicen, no, bueno, te tiene que donar. No, no va a donar, va a aportar los óvulos a este procedimiento. Bueno, es que si lo llevamos a la heteronorma, que es como mucha gente termina entendiendo cosas, cuando una mujer encara con un varón en un vínculo heterosis un tratamiento de alta complejidad, no estamos diciendo que el varón le donó el semen, aportó el semen para la fecundación. Exacto. Porque es la pareja y es una decisión consensuada. Exacto. Y también hay algo ahí como, siento, en la palabra donación, que esconde como un altruismo, una cosita que no tiene nada que ver con el aportar, que es como, esto es una cosa que decidimos entre las dos. Sí, claro, el proyecto familiar. Y a ver, entrando en eso, contame cómo empieza esa... ¿Es algo que vos y Mariana siempre sintieron? ¿Es algo que en un momento ni se les ocurría? ¿Cómo nace la idea? Los negativos nos llevaron ahí, porque nosotras arrancamos con otra idea. Nosotras arrancamos sin ley de fertilización asistida. Sí. Empezamos a hacer todos los tratamientos de manera particular, pero inseminación artificial común, digamos, de baja complejidad. Fuimos a un centro de fertilidad, intentamos más de 8 veces inseminación artificial, no quedaba Mariana embarazada. En el medio se aprueba la ley, se reglamenta la ley y bueno, ahí cuando decidimos cambiar de centro de fertilidad llegamos a un centro que finalmente fue donde nos quedamos ahí y bueno, eso fue fundamental porque al aprobarse la ley y conocer como más en exactitud de qué se trataba, qué era lo que cubría la cobertura, la medicación, que era un tratamiento de baja complejidad, que era un tratamiento de alta complejidad. Pensá que yo estoy hablando de la ley se aprobó en el 2013, o sea, hace muchísimo tiempo. Sí, 13 años. Y si ahora aún cuesta encontrar información, y obviamente que esto sirve un montón, y las redes y demás, en su momento no teníamos nada. Claro. Era no solo nulo, sino que no teníamos personas cercanas que lo hayan hecho. Entonces, claro. no teníamos absolutamente nada, entonces era ir y encontrarse con cualquier cosa que te iban a decir, ya sea buena o mala. Tuvimos que transitar todo ese camino de grises y fue un montón de tiempo. Hasta que finalmente, después de que llegamos a nuestro centro con nuestra doctora, con Lili, hicimos un tratamiento de alta complejidad con los óvulos de Mariana. Y bueno, en ese procedimiento se quedó solamente un embrión que no tenía buena calidad, se lo transfirieron a Mariana, siempre ella hacía todo el procedimiento y bueno, ahí es cuando nuestra doctora nos habló del método de ropa, pero no como método de ropa, nos habló porque nos dijo, ustedes son 2 mujeres, Pame, ¿por qué no aportás los óvulos vos? Pero no se llamaba método de ropa, o sea, no existía, no conocíamos ese nombre nosotras, ni tampoco desde el centro lo nombraban así, después de que hubo un montón de casos y no digo que fuimos las primeras, pero sí estuvimos entre las parejas que por primera vez hicieron esto. Ahí llegó el nombre ropa, que significa recepción de ovocitos de la pareja. Ah, chau. Por eso es ropa, recepción de ovocitos de la pareja. Y bueno, ahí fue como que quedó estipulado con ese nombre y hoy es conocido con ese nombre. Pero nuestra doctora nos los dijo desde haber intentado un montón de veces con Mariana, con sus óvulos, y yo que nosotras nos llevamos 12 años de diferencia de edad, yo que en ese momento tenía 24 o 25 años, me dijo la doctora, ¿por qué no hacemos la aspiración folicular en tu cuerpo, digamos? Claro. Operate vos. Claro, 24 años estás en la cresta de la ola de la fertilidad. Y bueno, y fue así. De Claro. hecho, ahí nos contó cómo íbamos a hacer el procedimiento. Me dice, seguramente va a ir súper bien. A ver, uno llega con una idea. Cuando hablas con el doctor, todo puede modificarse porque hay estudios previos que uno tiene que hacerse. Por ahí, al principio decís, bueno, nuestro deseo es este y que yo quede embarazada y después hacemos... Y por ahí... Y después está la vida, como con está todas la las vida, concepciones y y maternidades. que te dicen, no, mirá, acá hay que tratar otra cosa antes. Entonces, uno puede tener un sueño y un deseo, pero las cartas se ven. O sea que claro, inicialmente no es que ustedes dijeron, bueno, yo quiero gestar y yo para sentirme más parte, porque también está esta creencia como equivocada y que siento que parte de la heteronorma, que es cuán parte me siento de acuerdo a la carga o no genética y que también no sé si es exclusiva de las parejas de lesbianas. Yo conozco personas que han gestado con ovodonación que tienen ese fantasma. De hecho, la ginecóloga lo menciona en los audios, que hay muchas mujeres que tienen que trabajar y poner en palabras
el duelar que los óvulos con los que gesten no sean los propios y que hay miedos que vienen aparejados con eso. Pero ustedes llegaron de otra manera acá, que fue como... mirá qué Llegamos de otra manera. interesante. Nos enteramos ahí de que existía esa posibilidad. No estaba, imagínate, en el año 2013, Claro. no estaba ni siquiera en nuestros sueños hacer un tratamiento así. Llegó porque lo mencionó nuestra doctora y por supuesto así lo hicimos. Ahí me operé, hicieron la aspiración folicular, se fertilizaron 8 embriones de muy buena calidad y bueno, ahí mientras yo hacía ese procedimiento, a Mariana le preparaban el cuerpo para recibir esos embriones, que tiene que pasar por una serie de inyecciones y demás para que ese endometrio esté permeable y pueda recibir esos embriones. Y bueno, después de que estuvo todo ok, le transfirieron 2 embriones a Mariana y esos 6 quedaron congelados. Ujú. Nosotros congelamos esos embriones restantes de ese tratamiento que estaban congelados en el centro de fertilidad. Y bueno, ahí llegó el primer positivo de Mariana quedó embarazada de nuestra primera hija, de Juana, y el resto de los embriones quedaron congelados para en un futuro decidir qué hacer. Y bueno, no aguantamos mucho y al año y medio ya me estaba transfiriendo yo 2 embriones de esos. Y bueno, así como fue, como quedamos embarazadas de Eva, o sea, Mariana gestó a Juana, yo gesté a Eva, y ahora hay 4 congelados y están ahí. Están ahí. Expectantes. Veremos. Un pequeño paréntesis para contarte algo nuevo que nació en Comadre. El Club del Libro Subrayadas, curado por Paula Espinosa Valareso y con branding de Javier Traverso. Podés ver su trabajo en vitotraverso.co. Subrayadas es el espacio donde los libros se vuelven conversación. 3 libros, 3 encuentros virtuales, una comunidad donde se debate lo que leemos y lo que nos pasa. Encontrá más info en subrayadas.com. Es el verdadero y real poner el cuerpo en equipo, pero posta esto. Sí. Por eso cuando hablamos esto de la genética, la no genética, la carga, la no carga, no creo en la jerarquía de maternidad. Entonces, para nosotras fue permanentemente mutuo apoyarnos a comprenderlo. El mundo era totalmente nuevo porque no conocíamos nada. Estábamos confiando 100% en nuestra doctora, a la cual amamos y queremos y creemos que fue parte fundamental de que esto suceda, porque cuando los profesionales te hablan desde la verdad, cuando te dan toda la información que vos necesitas para sentirte segura, cuando te sentís acompañada, cuando quieren ellos más que vos quedar, o sea, le pusieron todo, o sea, estaban todos muy... Qué bueno encontrar profesionales así y sí. hace tantos años. Sí, además. sí. Y bueno, después yo a Lili la vuelvo loca. Lili, le mando gente. Bueno, es difícil. Porque la verdad es que yo como me sentí con ella y tengo casos de muchas personas que fueron a lugares y no se sintieron cómodos. Exacto. Entonces, para mí esto es fundamental. ¿Cómo se llama Lili? ¿La podemos mencionar Lili acá Blanco. también? Sí, Lili Blanco. Y aparte, en realidad, nosotras, o sea, entras a un centro médico y miramos la cartilla y teníamos que sacar un turno y la mamá de Mariana se llamaba Liliana Blanco. No lo puedo creer. Entonces, con Mariana ahí en el centro de fertilidad, bueno, si elegimos a Liliana Blanco, van a pensar que somos familiares y nos van a atender más rápido. Fue una boludez así. Y No, pero sacamos todo un nivel de destino, todo. Desde Todo, cómo se todo, conocieron. todo. Todo lo que me estás contando es como Sí. tenía que ser un cuento. Sí. De hecho, te digo, estás para hacer la novela ya Sí, también. estamos para meterle hacer un doble clic ahí. Una serie ahí. Y contame, porque bueno, ambas estuvieron, podríamos decirlo, entre 20 comillas, de ambos lados del mostrador, Sí. gestando y acompañando a un cuerpo que gestaba. ¿Cómo viviste ese primer embarazo donde vos acompañabas esa gestación? Bueno, fue súper difícil acompañar a Mariana que estaba embarazada, no por lo que significa no llevar la panza, porque yo me iba a convertir en mamá por primera vez, pero no tenía panza. Entonces, todo lo que yo tenía que hacer era para el afuera, permanentemente. Ay, Dios, claro. Para el afuera, dar explicaciones, contar, elegir contarlo, no elegir contarlo. Y bueno, ahí fue cuando también decidimos que darle mucha más bola a las redes porque necesitábamos que estas cosas se sepan. Yo siempre cuento lo mismo, pero el día que Mariana queda internada porque iban a ser Juana y fue un día a la guardia porque iba mucho ya a la guardia y estaba en la guardia del hospital, me dice, venite porque van a ser Juana, ya me voy a quedar acá. Me tomo un taxi en el Congreso y le digo al taxista, le digo, te pido por favor que vayas rápido porque voy a ser mamá. Y el chabón se da vuelta y me mira como diciendo, pero
No tenés No panza, tenés claro. panza, ¿dónde va? O sea, ¿cómo está? No tenés panza. Se quedó así, le digo, si querés en el viaje te explico, pero metele, ¿viste? Y bueno, era permanentemente tratar de esas situaciones, darlas vuelta y empezar ahí a hablar de los tipos de familia y empezar a hablar de que las dos éramos las mamás y que no era más madre Mariana por llevar la panza y yo por acompañar, porque los óvulos eran míos. Entonces, no, bueno, entonces genéticamente es hija tuya. No, Mariana está gestando, la Claro. epigenética, todo lo que ese cuerpo le brinda a ese ser que está naciendo. Bueno, empezó todo ese mundo para mí, o sea, mamá por primera vez, pero con todas estas cosas que permanentemente teníamos que explicar, contar, pasar. Por suerte el día que Juana nació, un equipo también buenísimo, increíble, nunca tuvimos preguntas incómodas, pero siempre es bueno que vaya con la mamá, ¿viste? Claro. Y entonces siempre era con Mariana, porque era la persona que había parido a esa Sí. bebé. Entonces, bueno, todo eso también es fuerte vivirlo. Y después lo que te pasa, lo que le pasaba a ella en el cuerpo, que obviamente yo no sentía, yo acompañaba, yo estaba y demás, pero hasta que no transité mi embarazo, podía entender lo que te pasaba, pero hasta que no Claro, lo viví. empatizabas, pero no, claro. Hasta que no lo viví, de hecho siempre le digo perdón por algunas cosas, ¿viste? No, aparte eras chica, Sí, 24 años. sí, era chica, pero viste cuando decís perdón porque no la vi, o sea, Sí. o sea, entendía lo que me estabas diciendo, pero hasta que no la pasé yo con Eva, que gesté, que estuve, que la cesárea, que la teta, que todo, ahí fue cuando dije, perdón por no ver un montón de cosas, sí acompañarte, pero por ahí no ver en su totalidad lo que significa. Y creo que haber pasado para mí un embarazo de Eva con Juana ya en casa y Claro. un montón de situaciones ya, no te digo que resueltas, porque siempre hay preguntas, siempre hay Sí. formularios, siempre, bueno, esa parte como que estuvo más controlada, por decirlo de alguna manera. Y Ya no era el como- debut, ya había Claro, como un ya poco más de ya había comprensión. una bebé en casa, íbamos a ser mamás de nuestra segunda hija. Ahora ya estaba el proceso más enfocado en lo que yo sentía y no tanto en el afuera, que ya como que comenzaba a entender. Juana Claro. nació en el 2016, entonces ya era como, estaba como un poco más la diversidad familiar charlada, hablada, vista en las redes sociales, otras parejas que fueron apareciendo y ayudando un montón como comunidad para visibilizarnos. Es que me copa que traigas esto porque en Comadre siempre lo hablamos y aprendemos también mucho de nuestra comunidad sobre, viste, bajar a cuetazos la maternidad hegemónica, porque hay muchas formas de maternar y muchas ni siquiera incluyen la gestación y comienzan después. Y muchas veces pasa que hay personas que nos comentan y dicen, bueno, maternar no es solo gestar, pero también, por ejemplo, está el caso de una adopción o de madres del corazón o personas que terminan en escenas de cuidar infancias porque las personas que estaban a cargo no están más. Entonces, me parece, además que tenés como una revocación didáctica de comunicarlo, ¿no? Porque otra capaz dice, cerrá, ya bueno, iba a tirar una frase del horror, pero como manejá y no preguntes. Hay como un deseo de vehiculizar y amplificar que para mí es muy importante porque yo trabajando con maternidades hace 6 años, hace 2 días te dije donó los óvulos por la donación y no aportar. Sí. Y me acuerdo cuando yo le di la teta a Florentino y cuando tuvo una crisis de lactancia a los 5 meses, fui a ver una consultora de lactancia y ella trabajaba con parejas de lesbianas para estimular la lactancia mixta, se dice, Sí. ok. Claro, para la que no había gestado Claro. también pueda dar la teta. Sí, nosotras tuvimos esa posibilidad, Sí. pero no lo decidimos. O sea, no fue mi deseo darle la teta a Juana. Vivió Mariana ese proceso con Sí. ella y si bien no sabíamos si íbamos a ser mamás de nuevo o si iba a ser Mariana nuevamente, Sí. la realidad es que a mí se me despertó cuando la vi a Juana crecer el deseo de gestar. Entonces, no, en ese momento no sentimos que queríamos hacer lactancia mixta, pero sí sabíamos que existía esa posibilidad. ¿Y sucede? ¿Conoces personas que lo hayan hecho? Sucede, y bueno, ahí entra un tema de las licencias, que también hay un gran gris, que Argentina no tiene hoy una ley nacional de licencias, entonces cada organismo, cada lugar de trabajo interpreta según su mandato, su carta orgánica, Sí. su reglamento, su ley, su contrato
no hay una ley nacional. Entonces, soy mamá persona no gestante. Ok. ¿Cuántos días me corresponden? Te corresponde lo que le corresponde al padre, son 3 días. No soy padre. Soy madre, Cada soy 3 persona días, no o sea, gestante. no salgo, o sea, no puedo creer. Y aparte ahora se hizo la reforma laboral y no se imagínate si hablaron de esto, ¿no? No, nadie habló de esto. Claro. y obviamente Argentina es uno de los países más injustos en cuanto Sí. si un padre tiene a su hijo el viernes, el lunes tiene que estar trabajando. Es una locura. Entonces pedimos que el padre se involucre en la crianza. ¿Y cómo? ¿Desde qué lugar? Si mi cacha, que ya está Sí. sentado en la oficina. ¿Y en tu caso cómo fue el tema de la licencia? Bueno, en mi caso a mí en la primera gestación. Sí, a digo. mí me dieron licencia para persona no gestante, tuve 15 días de licencia, pero bueno, tengo un montón de amigas que han hecho lactancia compartida y se les ha dado o sea, no gestaron, pero sí decidieron Sí. dar la teta a ese bebé, y ahí está bueno, porque cuando te pasa que en tu laburo te dicen, no, bueno, te corresponde lo que le corresponde al padre, pero yo le voy a dar la teta a mi hijo, y ahí se quedan... Claro, le hackeaste Le todo. hackeaste, ¿cómo le vas a dar la teta si vos no lo pariste, viste? Empieza todo eso también, que ni siquiera lo tienen como posibilidad, y bueno, así se han logrado, hay muchísimos fallos de lugares que tuvieron que darle lo mismo que a la mamá que gestó a la otra mamá. Claro, porque aparte asumo que hay todo un proceso de estimulación para lograr la leche, que debe ser crucial también en el trabajo contar con el momento de extracción y demás para que eso se siga proliferando. Bueno, pero así estamos, ni siquiera no hay una... Me gusta que no sabía la palabra, claro, la ley como, como que una y marque como un estándar, porque si no tenés en el Estado, en tal provincia, en lo privado, en tal laburo, bueno, Sí, ni hablemos de los monotribudistas. Hoy nos manejamos así, cada lugar de trabajo tiene su propia ley, digamos, o rige lo que... entonces, bueno, es muy difícil porque y estás a merced del empleador. Y aparte porque no hay unificación de nada, entonces no tenés, por suerte, la cantidad de fallos que hay, que cuando terminan la justicia, que a veces son fallos lamentables y a veces son buenos fallos, sirven como argumento, sirven como antecedente de que eso sucedió, y bueno, está buenísimo. Yo ahora se siente un precedente. Claro, tengo 2 amigos que fueron 2 papás y también necesitaban estar con ese bebé todo el día, entonces... Bueno, ahí también es otro mundo. Es otro mundo. Yo fui a dar una charla a una empresa que no voy a decir el nombre para el mes de las maternidades y me llamó la atención que vinieron 3 padres a la charla, que en general lo que pasa es que los varones no vienen a las charlas de maternidad, con lo importante que sería que lo hagan, pero no lo hacen. Y yo dije, a ver, qué interesante estos 3 que están acá como, y aparte muy interpelados. Y cuando terminó la conversación levantaron la mano y eran 3 gays que traían la misma problemática, que era como entre cada uno juntaban 6 días, como que no había un criterio y era como, acá no hay una gestante que se quede en la casa más tiempo, que nos vamos los 2 a los 3 días de haber tenido nuestro hijo, como qué hacemos, quién lo cuida, con quién se queda. O sea, esas cosas hay que pensarlas y sigue siendo una deuda para mí del Estado, porque bueno, ahora con la reforma laboral se nos escapó esa posibilidad. Bueno, recién mencionaste un poquito el concepto de epigenética y me gustaría que más allá de que tenemos el audio de la ginecóloga, como hacer un pequeño doble clic porque hablando con amigas mías, sobre todo con una amiga mía, Tati Español, que es lesbiana, hablábamos un poco, bueno, de este cuco del no haber gestado y de si es algo que sucede o no sucede en términos de legalidad. Ella me decía que conocía casos de personas que habían encarado un proyecto de maternidad conjunta, pero capaz quien había gestado después en una separación se había ido con las infancias y la que había no gestado quedaba sin estar en contacto con esas infancias por temas de cómo estaban registradas las infancias, cómo se disolvían los conflictos. Entonces ahí también siento que entra el concepto de epigenética, que es muy interesante, que es todo lo que vos le aportás a ese bebé en la gestación. Te hizo una mezcla pero de cosas. Está bueno el tema principalmente para... Es medio tabú, pero me interesa como hacerle doble clic. Principalmente para aclarar, porque cuando uno comienza un proceso de fertilización asistida, sea la pareja que esté formada como sea, digamos, ya sea una madre sola, sean 2 mamás, 2 papás, una pareja heterosexual, cuando vos entras a una clínica de fertilización asistida y decidís comenzar un tratamiento, firmás un consentimiento informado. Ese consentimiento informado para las personas que pasamos un tratamiento de fertilidad es el papel más importante que vos vas a tener a lo largo
de todo el tratamiento, porque ese consentimiento informado tiene la validez legal, es decir, que está mencionado en nuestro Código Civil y Comercial, de que vos vas a ser, las personas que firman el consentimiento informado son los responsables de ese niño que van a nacer. Qué importante Entonces, esto que me estás diciendo. Yo siempre digo, ese papel lo guardan como oro, no lo dejo tirado en una carpeta, porque ese consentimiento informado se protocoliza con escribano en el Ministerio de Salud, lleva una firma de la máxima autoridad y con ese papel vos entrás al registro civil y anotás a tu hija. Esa persona. En nuestro caso, Juana y Eva tienen el apellido de sus dos mamás, porque teníamos el consentimiento informado, que es el papel máximo, que es que lo nombra el Código Civil y Comercial como los nacidos por fertilización asistida, todos los niños nacidos por fertilización asistida, con ese papel indican que son hijos de quien tiene la voluntad procreacional de tenerlos. Entonces, exacto. El consentimiento informado lo firmaron Pamela y Mariana. Entonces, las madres de esos niños son Pamela y Mariana. Entonces, por eso nuestras niñas, más allá de que nosotras elegimos que lleven los dos apellidos, en su DNI vos lo das vuelta, viste, en el DNI que ahora es de niño, dice hija de Mariana Blanco y Pamela Viciarelli, independientemente de quién gestó y quién no. O sea, qué no importante importa. Eso. Entonces, eso es como lo más importante. Sucede en muchos casos que hay muchas personas que hacen los tratamientos de fertilidad con donantes que no están registrados o que es un amigo el donante y bueno, ahí es todo un tema que tiene que entrar la justicia porque tiene que haber un escribano porque se va afuera de lo que menciona la ley de fertilización asistida. Entonces es muy importante que esto se sepa. Cuando vos pasás por un tratamiento y vas a un centro de fertilidad, tenés el consentimiento informado. Y ese es el papel más importante. Entiendo que hay casos donde capaz una de las personas de la pareja tiene el proyecto de gestar, la otra, en este caso puntual que hablábamos, que ella me dijo que lo había visto replicado un par de veces, en este caso eran dos lesbianas, pero podría ser una mujer y un varón, pero había una que atravesaba el tratamiento, la otra persona capaz no firmaba el consentimiento y acompañaba desde la emocionalidad y después acompañaba en la crianza y cuando esa pareja por alguna razón terminaba, era como que había una persona con toda la potestad y en este caso lo que había sucedido es que la que crió a la par y que se sentía también madre, como no estaba en ningún papel, cortó lazo con esas infancias por decisión de la que sí había gestado. Y digo, ahí están como los vericuetos y las importancias de, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de fertilización asistida, porque le dan un enmarque legal y una protección a esas infancias también, que en última instancia estuvieron criadas por dos personas y de golpe hay una que desaparece de la foto. Sí, tal cual. Siempre digo que si no lo resuelven como familia, tiene que estar la legalidad de las leyes para poder resolver las cosas que dos personas adultas tristemente no pueden resolver, porque creo que si en el medio hay niños, debería ser dos personas que decidieron en su momento lo que decidieron, poder sentarse y hablar y no generarle a ese niño una tristeza o algo muy difícil de superar en un futuro. Hay muchísimos casos, como vos decís, que contás. También hay casos en el cual, más allá de haber firmado el consentimiento, se arrepiente. Hace poco se viralizó un caso de una chica que pidió ayuda, que fue muy viral y por suerte finalmente se resolvió de la mejor manera. No podía tener DNI de su hija. Tenía 3 meses ya la bebé y seguía sin DNI porque la persona con la cual ella había comenzado el proyecto para ser las mamás las dos se había arrepentido, le había pedido que aborte y ella decidió seguir con ese tratamiento y bueno, resulta que estaba su firma en ese consentimiento informado, entonces fue muy difícil, por suerte se solucionó, pero bueno, esto que te digo, hay muchísimos casos de todo. No, y siento que se hace un poco camino al andar. A mí hay un montón de formas de cómo se abarcó este tema en la serie Envidiosa que no me gustaron. De hecho, vi posteos que ustedes hicieron y también que hizo la abogada que abrió el episodio, Pau, sobre la forma correcta de enunciar las cosas, cómo se enuncian y demás. Pero bueno, ahí planteaban una problemática donde quien no estaba gestando de golpe quedaba medio al margen porque la otra se le habían chiflado los patos. Que repito, no tiene nada que ver con el género. Esto podría pasar en una pareja heterosis. Quiero sacarle muchísimo el estigma, pero me parecía importante mencionarlo porque la legalidad en muchos casos es lo que la enmarque. Después, en términos de abandonar, no podemos ni hablar de lo que pasa con los varones en las parejas heterosis, porque la cantidad de hogares homomarentales, digo, no nos vamos a rasgar las vestiduras ahí, pero quería hacer el doble clic en esto porque siento que es un tema a tener en cuenta si alguien nos está escuchando y está pensando en hacer el método ropa, y bueno, y la verdad que
Mi mamá, que se divorció 2 veces, dice, uno no termina de conocer a alguien hasta que se divorcia, y eso trasciende todos los géneros, con lo cual es importante Tal cual. como estar enmarcadas en la ley. Y un poco ya me lo dijiste, pero me gustaría hacer doble clic en la crianza de las chicas, cómo fue el entorno, cuánto hablaron ustedes con ellas, cuánto saben, o sea, lo que me puedas compartir, por supuesto, y en el entorno educativo, cómo se vivió eso, porque también debe ser medio precursor ahí con Mariana. Sí, por suerte sí, y gracias a Dios siempre digo lo mismo. Las mejores experiencias es de que ellas van al jardín desde muy bebés, 3 meses y 9 meses ya fueron al jardín, pero yo siempre digo lo mismo, con ellas, con nuestras hijas, con Juana y Eva, no hubo una charla, hay charlas todos los días, o sea, no hay una sola, hay un montón todo el tiempo, y a medida que van creciendo las preguntas van cambiando. Complejizándose, claro. Complejizándose, Juana ahora tiene 10 años, Eva tiene 7, y bueno, el cuento y ir a lugares importantes como estar sentadas en la legislatura o estar sentadas en la feria del libro y que te hagan preguntas y ellas estar atentas a eso, bueno, es súper trascendente y es súper emocionante vivirlo. O te hacen preguntas, Juana, ¿pero por qué no se podían casar? ¿Quién dijo que ustedes no se podían casar? Y bueno, contarle la lucha del colectivo de la diversidad, de por qué no nos podíamos casar, es que ahí ves la locura, de la ¿no? religión. Ellas van a un colegio laico, entonces tampoco tienen absolutamente nada de religión. Entonces explicarles con nuestras palabras lo que eso significa y que hay personas que creen y personas que no. Pero ¿quién dice que vos no te podés casar? ¿Viste? A mí me pasó lo mismo con Florentino, y ahí te das cuenta de la locura que es estar en contra, porque la infancia va como a lo simple, que es como y es como, ¿pero por qué no se pueden casar? Sí. Pero ¿a quién le importa? O sea, si se quieren, ¿cuál era el problema? Era como, es tan sencillo, no hay que tener ningún título de nada para entender por qué esto es importante. Bueno, pero... y el cuento ayudó un montón porque vos se lo dabas para leer a un niño o a una niña y estaban fascinados porque jugábamos al fútbol. Claro, o sea, además, otro mandato roto. No les ahí. importaba absolutamente nada. O sea, sí, se casaron, se enamoraron, tuvieron 2 hijas, pero ¿cómo que juegan al fútbol profesional? ¿Viste? Entonces yo que los fui a presentar a mi pueblo, que es una ciudad chica, en el cual obviamente te expulsa prácticamente la sociedad de ahí cuando decís que sos gay. Es muy difícil para un montón de personas que eligen vivir ahí, seguir todavía en 2026 teniendo que transitar por situaciones que las viví yo hace 30 y pico de años. Entonces, vos decís, no avanza. Y bueno, cuando fuimos a presentar al libro... Ay, la emoción que decía. Sí, fue re emocionante ir a la presentación del libro en mi ciudad, porque fueron mis profesoras, porque obviamente estaban mis hermanas, estaba mi familia, fue mi bisabuela que tiene 98 años, la cual ama a Mariana con toda su alma. Bueno, fue mi tía, mi hermano, fueron todos, fue re emocionante. O sea, los amigos de mis papás, mis viejos fallecieron, pero fueron todos los amigos que me criaron desde siempre. Entonces fue re lindo, ¿viste? Y la sorpresa de mis sobrinos cuando los llevaron al colegio que yo fui era... Pero Pamela jugó profesional en River, ¿entendés? Era claro, tenía el foco ahí. Eso, no importaba lo otro, ¿viste? Pero bueno, para una ciudad chica que siempre es, ¿viste que la hija de es lesbiana? Y sigue siendo así. Sigue siendo así. Mi marido es de un pueblo muy pequeño y sigue siendo así y no lo puedo creer. Y me da como... A mí particularmente me enoja a punto de, bueno, hay gente con la que me da fiaca juntarme porque digo, no, este tupper, por otro lado, siento que, bueno, es importante el trabajo de visibilidad por estas razones, ¿no? Sí, bueno, hoy nosotras no sé si fue la maternidad o fue la lucha o fue un conjunto de cosas o los reconocimientos, pero la verdad es que cada vez que volvemos tenemos la mejor con todo el mundo, o sea, desde presentar el cuento hasta ir los fines de semana, participar en los festivales del orgullo que hace el orgullo de la comunidad en nuestro pueblo. La verdad es que hoy es de avanzada ese pueblo. ¿Cuántos habitantes tienen? Sí, poquitos, son poquitos, pero... Tremendo, o sea, marcha del orgullo, el pueblo de mi marido no escuché ninguna marcha del orgullo. Marcha del orgullo, sí, Qué la verdad es que sí. Hacen un trabajo re lindo, Orgullo Arrecifes, así que sí, hacen Marcha del Orgullo, ya hace muchos años que la hacen, van todos los referentes de la comunidad del pueblo, o sea, pasan por toda la avenida, se corta la calle, porque si no es como que terminan la plaza principal. Bueno, me parece muy importante la representatividad, porque sobre todo, bueno, hoy en día con las redes capaz un poquito la cosa puede cambiar, pero antes, o sea, no había películas, no había libros, o sea, como capaz no podías dialogar, salir del closet y conocer quién, además de vos,
Y la Sí. identificación era muy y desafiante. pasa mucho que hace muchos años atrás, cuando yo era más pendeja, cuando yo le conté a mi mamá, la pregunta que le hacían las vecinas era, ay, pero no va a poder tener hijos si es lesbiana, porque no estaba asociado. De hecho, yo no lo pensaba tampoco, no tenía referentes, no veía, no conocía. Lo máximo que podía llegar era pensar en adopción, pero nunca estuvo en mi cabeza construir la familia que hoy Claro. somos. Entonces, por eso que decían y por un montón de otras cosas, siempre lo sentí muy lejano, hasta que, bueno, finalmente conocí a Mariana y dije, queremos todo esto y vamos. Y así fue, nos agarramos la mano y transitamos cada una de las piedras que No, fueron un requiere mucha montón, valentía. y que, bueno, hoy los resultados están en casa, ¿viste? A las 3 de la mañana cuando se te pasa de cama y decís, pero no entro, ¿viste? Bueno, eso es inexplicable, o sea, ahí no hay genética, no hay nada que valga más que ser madre 24 horas con lo difícil que eso es. Sí. Y los malabares, pero siempre digo, o siempre que hago algún comentario en las redes, viste, de casos de parejas heterosexuales, digo, qué lindo que es maternar con otra mujer. O sea, Sí. es lo charlo con amigas heterosexuales y con amigas que todavía son solteras y no se animan a iniciar un proceso de fertilización asistida porque, ay, ¿cómo voy a hacerlo sola? ¿Viste? Bueno, todavía eso se está rompiendo mucho la conversación y hay muchas personas haciéndose muchas preguntas y por suerte hay redes que hoy en día contienen y que visibilizan y que muestran realidades y que muestran familias. Y bueno, eso lo que hizo el cuento que empezó a entrar en los colegios y que los compañeritos de mis hijas compren el cuento y ir a la feria del libro y charlar con pibes de 7º grado que están en porque están readolescentes, ya están entrando en una adolescencia hermosa y que te vengan todo el aluvión de preguntas. Es hermoso lo que sucede y lo que preguntan los pibes. O sea, de pensar que tu vida no tiene sentido algunos porque sos gay, a decir, che, yo puedo formar mi familia con quien quiero. Mal. Me parece importante que digas esto porque todavía siento que, bueno, capaz, bueno, no sé qué pasa ahora con los más chicos, me trae esperanza esto que decís. Siento que después hay una facción que se radicalizó mucho para la derecha y me preocupa, pero siento que en la generación de nuestros mapadres había como una cosa muy ligada entre la homosexualidad y la soledad. Sí. Como esta, que en parte, si fuera real, tiene mucho que ver con la sociedad, que la persona termine sintiéndose aislada o sola, no con la elección sexual en sí misma o la identidad. Si vos como familia, cuando tu hijo viene y te cuenta que es gay, lo primero que haces es echarlo de tu casa, es muy difícil. Entonces, a nosotras nos pasó, de hecho, bueno, con Marian nos llevamos 12 años, ella nació en el 76, yo nací en el 88, siempre digo lo mismo, a mí mi mamá cuando yo se lo conté, mi mamá me dijo, genial, hija, pero ahí la noche, ¿qué cocino? Claro, O sea, fue como... no hay historia. No hay historia, claro. Sí, un abrazo, acá estoy para lo que necesites. Mi papá, que falleció cuando yo tenía 15 años, en mis 15 me leyó una carta hermosa que decía, siempre me acuerdo esta frase porque es, en papá y mamá siempre vas a encontrar las respuestas a tus dudas. Y con eso dijo todo. Y nunca tuvo que venir a preguntarme nada más que darme la seguridad en esa frase, la cual yo abracé un montón. Y después tengo el caso de Mariana, que la mamá la echó de la casa. Ay, O sea, qué difícil. Lili, que la amo, o sea, está en el cielo, pero la amamos, después fue la mejor abuela que pudieron tener mis hijas. Ya, pero la reacción primaria fue como... Fue en el 76, Marian nació, o sea, fue durísimo para ella transitar la homosexualidad de su hija. Y después cuando ella se separó del papá de sus hijos de toda la vida y se enamoró de una persona que jamás pensó enamorarse y ahí se rompió todo ese mandato que ella tenía y pudo ser feliz y pudo ir a bailar folclore con la persona que había conocido en un baile. Y ahí es cuando dijo, ¿qué hice? O sea, Claro. y ahí, bueno, nada, Lili hasta hace poquito que falleció fue lo mejor que le pasó a mis hijas, la mejor abuela, le tejía bufandas del orgullo, o sea, entonces toda esa lucha y ese proceso que fuimos dando como familia, digo, porque de pasar de echar a tu hija a tu casa a tejerle una bufanda a tus nietas con los colores del orgullo No, tremendo arco. y hablar cada vez que le hacían una nota y hablar cosas hermosas y decir, bueno, yo también me equivoqué y acá estoy en vida para
para sentir que ahora puede ser diferente. Y qué valioso ese testimonio, porque seguro que hace match con quien está en esa posición como negacionista y la posibilidad de, se puede cruzar del otro lado del río y acompañar esta historia de amor. Y para cerrar, ¿qué le dirías a una persona que nos está escuchando que está evaluando atravesar un proceso como el de ustedes? ¿Hay que prestar atención o qué? No, en primer lugar que no se compare con absolutamente ninguna pareja, que viva el proceso como hay que vivirlo, con sus tristezas, con sus alegrías. Yo tengo una cajita donde guardamos todos los negativos y empezamos guardando negativos y hoy guardamos las pulseritas que te dan en la clínica cuando nacen los bebés, que le ponen la pulserita, entonces está todo en esa cajita. Entonces digo, esos negativos también son parte del proceso, que defiendan el derecho que tienen con la ley de fertilización asistida, los que quieren iniciar un tratamiento. Esto es fundamental, y que si no desean pasar por la ley, porque hay muchas personas que simplemente deciden pagar y está bien, cada cual decide lo que quiera con respecto a cómo llevarlo a cabo, que eso es lo importante. Lo único que siempre digo es no hay que compararse con nadie, porque todos los cuerpos y los procesos son distintos, y que vos podés tener un sueño, pero se va a ir modificando todos los días. Nosotros arrancamos con, bueno, sí, esto, y terminamos haciendo otra cosa que, bueno, resultó bien y fue hermoso y lo transitamos de una manera muy linda, pero bueno, no fue todo felicidad. Lloramos mucho, la pasamos muy mal en un montón de momentos, pero bueno, hoy el resultado es la frase de Mercedes Sosa: al final hay recompensa. Sí. Y bueno, es así, al final hay recompensa. Así que infórmense. Yo digo que la información es poder, más en estos tiempos es fundamental informarse, preguntar. Nadie te va a responder mal si preguntas desde no saber. Y bueno, que se animen. Y si tenés un sueño, nadie te puede decir que no. Es tuyo y tenés que ir a buscarlo. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos a cerrar con eso. Gracias por haber estado en Comadre. Por favor.